competencia de comunicación. En esta competencia vamos precisamente a desarrollar 4 habilidades básicas que comprenden estas competencias obviamente ligadas al campo laboral. ¿Me escucha muy bien ahí y pueden visualizar las diapositivas? Fuerte y claro. Ok. Leer, escribir, hablar y escuchar, que son esas 4 habilidades básicas que debemos desarrollar. Bueno, ¿cuáles son las evidencias y cuál es la competencia a abordar? Aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas. El siguiente es comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Pero hoy vamos a abordar la competencia número 1 y la evidencia de desempeño número 1. Esta es video, es un entregable, el video, la comunicación como expresión humana. Tiene fecha de cierre hasta el 30 de abril. Como les decía antes de iniciar la grabación, estamos muy cerca, de hecho el 30 es el domingo. Teníamos pendiente iniciar antes la explicación de la evidencia, sin embargo, va a estar habilitada como, digamos, entrega tardía hasta la siguiente semana, ¿cierto? La siguiente semana para que puedan entregarla, digámoslo así, se habilita entrega tardía, pero se evalúa dentro del rango que ustedes deben adquirir una semanita más. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de presentar esta evidencia. Por favor, me regalan la fecha del viernes de la próxima semana. Esta sería para el día 5 de mayo. 5 de mayo quedaría hasta ahí como entrega, yo la habilito como entrega tardía, pero hasta el 5 de mayo vale con la nota máxima que se le puede dar a ustedes en la, digamos, en el entregable. Ya después del 5 ya empieza a bajar sobre 80 y en el 5 de mayo sobre 100, quienes se entreguen a tiempo, dado que iniciamos un poquito, una semana un poco corrida. Bueno, entonces, ¿qué es la comunicación y a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación? La comunicación se refiere a hablar del ser humano en todas sus dimensiones, no solamente individual, sino también la parte social, la parte humana, su historia, su cultura, toda su genética, la manera como percibe, cómo se relaciona con el mundo, haciendo lo único en la conexión de pensar, sentir, actuar. Cuando hablamos de comunicación, nos referimos a unos elementos y procesos y contextos. En este orden, se puede decir que la comunicación es el factor individual más importante que afecta la salud y las relaciones de una persona con los demás. Esto dicho por Pinto en 2011. Es decir, es muy importante el proceso comunicativo y el hecho de comunicarnos en el campo laboral, porque no solamente laboral, sino familiar, personal, incluye todo lo que menciona Pinto en las relaciones humanas interpersonales. Dicho esto, desde la complejidad de comunicarse, vale reconocer los diferentes contextos en que interactúa el ser humano en las diferentes etapas de la vida y cómo esto condiciona la manera en que se comunica, asumiendo actitudes pasivas o silenciosas, agresivas, con tinte de violencia o asertivas, expresando de manera clara, tranquila y directa la lógica de sus pensamientos, pues como lo menciona Quintero en el 97, el hombre está siempre dispuesto a comunicar de una manera verbal o explícita, o de una forma no verbal o implícita. Entonces vemos, según lo que dice Quintero, que hay muchos contextos en los cuales necesitamos entablar, comunicarnos, ¿cierto? No solamente en el contexto laboral. En todos los contextos necesitamos, y para ello necesitamos una serie de herramientas y habilidades que debemos desarrollar para que esa comunicación sea efectiva.
Bueno, hay un video que los invito a profundizar más que dice la naturaleza de la comunicación, cómo inicia el proceso comunicativo y en qué etapas pues a lo largo de la vida se va desarrollando. Bueno, hablamos dentro del proceso comunicativo de unos elementos fundamentales. Por allá vimos en el bachillerato, yo creo que esos elementos. Hablamos de un emisor y un receptor. Debemos tener claro que el emisor es quien emite el mensaje y el receptor quien recibe. Es muy importante identificar aquí el contexto comunicativo. No es lo mismo esto, de acuerdo al contexto en el que estamos, saber cuál debe ser esa intención comunicativa. Dentro de ese proceso de comunicación identificamos un mensaje, lo que se quiere decir, y un canal que es el medio físico a través del cual llega el mensaje. Si estamos enviando un correo a nuestro jefe directo, el mensaje es lo que escribimos, ¿cierto? Lo que estamos anunciando, adjuntándole unos documentos importantes o dándole a conocer la fecha de cierre de tal informe, un ejemplo. El canal es el medio físico, en este caso sería a través del correo llega el mensaje y el código viene siendo lingüístico, es decir, el lenguaje aquí es de uso escrito, entonces se dice que es lingüístico. Lingüístico es verbal y también es escrito y es hablado, en el caso de lingüístico. No lingüístico hablamos cuando nos referimos a los gestos o a las imágenes. Es importante que dentro de ese proceso de comunicación haya un feedback o una retroalimentación. Es decir, que yo pida como una explicación o yo dé a conocer lo que entendí para ver si fue efectivo o no el proceso de comunicación. Cuando les explique la actividad que deben realizar, la evidencia, por favor me dicen nuevamente lo que comprendieron para saber que quedó claro el mensaje que hoy se quiere transmitir. Bueno, contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación. Como les decía anteriormente, no es lo mismo relacionarme con la familia o con un amigo que en el campo, digamos, laboral, ¿cierto? Donde hay una cultura organizacional, donde hay esto, pues hay un liderazgo de arriba hacia abajo, donde no hay un nivel de confianza absoluta, donde debo tener, pues en la familia respeto, pero entonces en el campo laboral mucho más tacto también, ser prudente, filtrar información, saber comunicarme para no tener tropiezos en el campo laboral. Y es muy importante y esto hace parte del éxito que una persona pueda llegar a tener, tanto a nivel personal como laboral. Hay muchas personas que a veces tienen situaciones conflictivas dentro de su campo laboral o familiar y es precisamente porque no saben cómo comunicarse o porque no saben cómo expresarlo, o porque en últimas, como vamos a ver ahorita, los estilos de comunicación terminan explotando como la olla y tratando mal a la persona que efectivamente a quien se van a dirigir. Entonces, esto hace parte también del control de las emociones, también hace parte dentro de ese proceso para llegar a ser asertivos, el controlar nuestras emociones. Entonces, vemos aquí que hay 3 estilos de comunicación y la idea es llegar a un equilibrio, ¿cierto? No siempre vamos a ser asertivos, pero la idea es estar en equilibrio de acuerdo al contexto, porque si hay una tensión o alguna situación en particular o estamos manejando un nivel de estrés o alguna situación conflictiva, puede ser que tendamos a manejar lo no asertivo y a ser de pronto agresivos o a quedarnos callados. Entonces, la idea es lograr el nivel de equilibrio siendo asertivos. Entonces veamos las características. La persona pasiva, pues efectivamente es aquella persona que no expresa lo que siente por miedo a meterse en situaciones conflictivas. Entonces piensa siempre estar de acuerdo con los demás o piensa no decir absolutamente nada por el que dirán o qué van a pensar. Muchas veces estas personas tienen una baja autoestima y esto condiciona un poco la comunicación y establece barreras.
Entonces, puede ser que esto traiga problemas en las personas. Las personas de actitud agresiva son aquellas que, al contrario, totalmente explosivas, entonces reaccionan de manera violenta o no priorizan los derechos de los demás, sino que están por encima de los demás, y esto suele pasarnos cuando estamos a veces en situaciones tensionantes o cuando nos vemos amenazados, a veces tendemos a ser de actitud agresiva, que es lo que menos se debe utilizar. Mientras que el equilibrio es la actitud asertiva, entonces es aquella persona que efectivamente respeta, tolera, establece límites, expresa sus opiniones con mucho respeto, argumenta, es aquella persona propositiva, no se queda callada, pero tampoco es de esas personas que pasa por encima de los demás. Entonces se da el tiempo de pensar, sentir y actuar. Controla sus impulsos, sus emociones, comprende al otro, ¿cierto? Siempre poniéndose en los zapatos del otro. Listo, chicos. Ahora, ¿por qué les estoy aquí explicando estos temas? Nos van a servir para la evidencia número 1. Vamos a hablar ahora de un tema fundamental que es argumentar. Es importante y ligado a la asertividad el aprender a argumentar. ¿Qué necesitamos para argumentar de un determinado tema o establecer una postura clara frente a un pensamiento o una opinión? ¿Qué necesitamos? Indira me puede decir para poder argumentar qué herramientas necesito. O John, o César. Profe, pues tener conocimiento sobre el tema, ¿no? Muy bien, efectivamente. Tener conocimiento amplio sobre el tema, leer de autores, conocer ejemplos, datos estadísticos probablemente del tema, ¿cierto? Es una manera, o haber vivido la situación para poder ponerme en la postura de argumentar frente a esa situación, para poder demostrar. Anteriormente vimos lo asertivo. El asertivo también es persuasivo, es aquella persona que convence, ¿cierto? Tiene esa capacidad de convencer a los demás, no de tropezar con el pensamiento del otro y ser arbitrario, sino persuadir o convencer con sus opiniones o puntos de vista a las demás personas. Bueno, este proceso es como lineal, como todo lo que involucra la argumentación, persuadir, asumir una postura objetiva frente a una situación sociofamiliar determinada. Cuando digo una actitud objetiva es buscando información precisa, no poniendo mucho la emoción por encima de la argumentación. Ampliar una tesis, hacer una presentación de un tema con mayor dominio, aportar conocimientos, tener criterio propio desde la objetividad. Bueno, ¿cómo argumentar? Pues ya vimos inicialmente, para argumentar, conocer a profundidad el tema, ¿cierto? Inquietarse sobre un tema también, generar una hipótesis. Lo podemos hacer de manera verbal y también de manera escrita. De manera verbal lo podemos hacer y escrita, bueno, el discurso argumentativo oral, o también podemos hacerlo a través de ensayos, artículos de opinión que tienen también una estructura. Toda la estructura de los textos tienen la misma secuencia, introducción, cuerpo y conclusión. Entonces, todo esto debe estar dotado de aportes estadísticos, científicos o técnicos del tema. Siempre estar como armados, por decirlo así, con ese tipo de información para poder argumentar. Bueno, hay varios tipos de argumentos. Los voy a tocar aquí porque esto nos puede servir para la evidencia número 1. Aquí en la guía, ustedes tienen este contenido en territorio. Existe el argumento deductivo, ¿cierto? Aluye de lo general a lo particular, inductivo,
viceversa, ya de lo particular a lo general. El argumento encuadrado, circular, argumento paralelo, contraste o comparación, estableciendo semejanzas y diferencias. Pero también podemos usar el argumento autoridad, buscando autores referente al tema, ¿cierto? Y ahí citamos norma APA para poder referenciar algún autor. También podemos usar ejemplos, como lo dije anteriormente, datos o hechos, esos son argumentos de probabilidad. Y también puede basarse un poco en la experiencia personal, si tengo experiencia personal o he vivido algo referente a ese tema. Bien. Recordemos la estructura, introducción de todo texto argumentativo. La introducción se presenta el tema inicialmente. Esto aplica para todos los textos. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Desde la introducción presentamos el tema como tal, ¿cierto? Que queremos argumentar. Podemos iniciar también con una pregunta que genere cuestionamiento al lector o al receptor. El cuerpo que presenta todos los datos, cada uno de los datos que yo he consultado y redactado. Y la conclusión donde reúne como todo lo que hablé anteriormente y puedo también validarla a través de una pregunta que genere cuestionamiento. También puede ser. Esta estructura aplica para todo tipo de texto. Bueno, la clasificación de los textos científicos o técnicos se dividen en textos periodísticos o informativos, textos periodísticos de opinión, textos periodísticos mixtos, es decir, que involucran información y opinión. Y los textos literarios que trabajamos más a fondo allá en el colegio, que son textos líricos, narrativos y textos dramáticos. Pero en nuestro campo laboral, pues profundizamos un poco más en los textos empresariales, ¿cierto? Ahora la comunicación es mucho a través de los textos empresariales, hablamos de informes, hablamos del correo, bueno, puede estar ahí ligado porque ahora la comunicación es vía correo, WhatsApp de manera informal, un poco más informal. Instructora. Sí, señor. Cuénteme. Señor. Están pasando las diapositivas. Nosotros solo nos hacia uno. ¿No se estaban observando o sí? Solo se... En el momento no se estaban observando, solamente estaba la primera. Hasta ahora fue que cambió. Bendito Dios, y ahora. ¿No me dijeron antes? Bueno, entonces aquí vamos a proyectar donde vamos. Ahí sí estamos viendo, ¿sí? Sí, señora. Bueno, igual esto era lo que les venía mostrando, lo de las evidencias, el concepto de comunicación. Les dije que indagaran acerca del video. Luego les hablé de los elementos de la comunicación, los diferentes contextos y aptitudes que debemos tener en cuenta, las formas de comunicarnos, la importancia de la argumentación, los pasos de la argumentación, cómo argumentar, los tipos de argumentos y la estructura de todo texto argumentativo. Ahora vemos la clasificación de los tipos de texto, que son estos científicos o técnicos. Hablamos de los textos informativos, periodísticos o textos periodísticos mixtos y los textos literarios, que son líricos, narrativos y dramáticos. Bueno, entonces aquí ya presentamos lo que es la evidencia número 1, video, la comunicación como expresión humana. ¿Qué vamos a hacer aquí? La actividad consiste en plantear una situación problemática como tema central o un tema central como problemática, puede ser, para ser tratado a través de un video y busque la forma de darlo a conocer, ¿cierto? De manera que impacte al receptor. Es decir, podemos usar mucho la capacidad de persuasión para poder impactar respecto a ese tema. Se me ocurre
a mí, bueno, ustedes que son un poco de la parte tecnológica, no sé si hablamos de la, bueno, en mi ejemplo, ¿no? Ustedes pueden plantear otro tema. La inteligencia artificial y las consecuencias en el campo laboral. ¿Qué profesiones pueden desaparecer con este tipo de inteligencia? La situación, las consecuencias negativas en el campo empresarial, bueno, en el campo de las profesiones. Se me ocurre a mí aquí que podría abordarse. Ustedes pueden plantear otro tipo de tema a manera de situación-problema. Van a elaborar la parte escrita de esa situación a través de un texto que deben organizar, ya saben, introducción, desarrollo y conclusión, cómo lo van a presentar. Perdón, van a escoger un tipo de texto, ya sea técnico o narrativo, ¿cierto? Ya vimos los tipos de textos allá arriba. Entonces, teniendo en cuenta eso, van a elaborar pues el argumento o el texto como quieran presentarlo y luego van a salir en cámara, ¿cierto? Hacen el video tratando el tema que ya escribieron, lo van a grabar usando diferentes medios, ahí ustedes son los duchos en eso, son los profesionales, utilizando varias herramientas para editar, musicalizar y demás, ¿cierto? Aquí nos mencionan algunas, ustedes pueden utilizar otras. ¿Cuáles conocen para poder editar? Ustedes que son los duchos en eso. A mí me gusta utilizar mucho Canva, no sé Indira, ¿cuál ha usado? César, John. Aló. ¿Están ahí, chicos? Sí, señora. Sí, estructura es muy bueno para poder editar también. ¿Qué plataformas usan? Pues yo utilizo a veces Instructora para hacer los trabajos en cuestión de videos, pues yo utilizo mucho lo que es PowerPoint directamente para hacer la grabación de lo que estoy realizando. Me da más facilidad, ¿no? Pero hay otras Ok. como Filmora, Canva, como usted dice directamente, pero pues creo que es más, se facilita más en PowerPoint, ¿no? No sé los otros compañeros qué otra idea tengan también. Pues yo para diapositivas utilizo Canva y Pero para recuerden que no es una el video yo diapositiva. Bueno, utilizo Filmora. es un video. Bueno, estructura para realización de videos sería muy funcional la parte de Zoom, que también nos permite hacer lo que es el video y automáticamente también se refleja a uno mismo y así poder transmitir como que las expresiones, lo que uno quiere dar a entender. Ok. Ahí ustedes mencionaron esas y muchas más que podemos encontrar. Pues yo soy número 1 de Canva, también está genial, que podemos usar. Bueno, ustedes buscan qué herramienta les sirva para editar ese video. Ya ustedes son los profesionales en la parte tecnológica. Para finalizar, elabore una síntesis del escrito en el cual relacione los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada, como un resumen. ¿Qué fue lo más importante de lo que usted, de la situación que seleccionó? O el tema a manera de situación-problema. Para el desarrollo de esta actividad, tener en cuenta los componentes que son los siguientes: productos a entregar, escrito tipo síntesis, es decir, como el resumen de lo que usted planteó en la situación problemática, y el video sobre la situación problemática de su entorno profesional o área de formación, o una situación problemática comunicativa puede ser más común en el aspecto de formación.
el video. Extensión del escrito, 2 páginas. Y video de máximo 3 minutos. El formato, el documento en PDF y el video en formato MP4. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente, acceda al espacio, video de comunicación como expresión humana. Listo, chicos. Esto era lo que quería abordar como para que, digamos, nos sirva pues para la parte del video que vamos a hacer en la evidencia número 1 y que sea como el abrebocas a lo que vamos a trabajar. Preguntas, dudas respecto a la actividad. Instructora, yo tengo una pregunta. Sobre el video que usted nos dice que tenemos que, ¿usted nos envía el enlace del video que tenemos que ver? No, aquí no van a ver ningún video. La evidencia se llama así, video, la comunicación como expresión humana. Ah, porque es que, o sea, lo que se alcanza a ver en las diapositivas, usted tenía un video en YouTube, ¿no? Como un Ok. hiperenlace. Sí, pero ese video está dentro de las presentaciones del curso como tal que ustedes deben abordar primero antes de el contenido del curso de comunicación. Es más, ese era un video a manera de introducción, pero no se refiere a esto que estamos aquí abordando. Sin embargo, lo voy a compartir de una vez, si quiere lo miramos, que es como una abrebocas a lo que es la naturaleza de la comunicación. Todo este material lo encuentran. Ahí se escucha y se proyecta bien. Naturaleza de la comunicación. ¿Se escucha y se proyecta bien? Sí, señora. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir, habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Instructora. Señora. ¿Nos puede compartir el código de la actividad, por favor? Ok. El video era manera de introducción y está dentro del contenido del curso de comunicación. La actividad que van a presentar es un video, pero no a partir de este video, para que quede claro. Es correcto, ese es el número de evidencia. La evidencia se llama video, la comunicación como expresión humana. Eso es lo que van a desarrollar. Una situación problemática. Van a escribir el plan para poderlo a manera de texto, eligiendo un tipo de texto
para que sea llamativo la situación que van a compartir, que le genere impacto al receptor. Hacen una síntesis escrita también respecto a lo que hicieron, detallando los aspectos más importantes de esa situación problemática. Y después esto hacen la presentación, obviamente editable a manera de video, y me entregan en el PDF el documento. Este tipo de síntesis y video, dice aquí, también puede ser una situación problemática de su entorno profesional. Puede ser algo que usted quiera plantear, un tema a nivel profesional, ¿cierto? Que se plantee como una situación que usted quisiera exponer y presentar a manera de video. ¿Hay alguna pregunta o inquietud? Si fue clara la información o si todavía hay esto. Instructora, para ver si entendí, por ejemplo, yo puedo exponer en mi parte laboral un problema que esté surgiendo durante el ambiente laboral, dentro de la oficina. Tengo que exponer un problema exactamente de raíz o que sea muy cotidiano, y de ese problema tengo que generar ideas de solución. ¿Es así? No nos plantean a manera de idea de solución. Es como, no nos los plantean a manera de solución. Es como presentarlo. Entonces no sé si puede ser, se me ocurre a mí, de acuerdo a la situación laboral, en la situación problema, presentarlo. Primero lo hace de manera escrita, puede ser a manera de noticia, ¿sí? A manera de noticia presentar la situación. Puede ser cómo presentarlo, puede ser a manera de noticia, si lo hablamos desde el campo laboral. Si usted quiere plantear una solución a esa situación, pues yo no me opongo, o sea, lo que quiero es creatividad, ¿sí? Que sea bien esto redactado, que usted se exprese bien en la cámara, que lo haga espontáneo, que sea llamativo en la presentación. No me voy a negar a que lo haga con toda la creatividad posible. En mi caso, si es una situación problemática al entorno laboral, sí plantearía una solución asertiva, puede ser, a la situación. Si lo planteo así. Si lo planteo a manera de tema, por ejemplo, bueno, lo que yo hablaba de la inteligencia artificial y a manera de situación problemática, yo lo plantearía como un texto argumentativo, puede ser. Y plantearía a favor, en contra, algunas ventajas, desventajas, y lo presento así como de manera dinámica y le pongo efectos y así. Y presento el escrito. Si ya es algo más cotidiano, pues si es un contexto comunicativo, una situación, pues yo sí plantearía una solución. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Hagamos el feedback o la retroalimentación, que es importante. ¿Entendí esto, señora? Es que usted dice que a manera de noticia, o sea, uno escribe como tal la problemática y ya luego de eso la explica. Sí, la situación problemática usted la tiene que abordar, ¿cierto? Porque es que dice, elabore un escrito donde plasme esa situación problemática. Usted, para poder entrar primero a grabar un video, usted tiene que tener un plan escrito. Entonces, si es una situación problemática, hay que escoger un tipo de texto. Puede ser a manera de cuento, también dice aquí, o texto narrativo, pero entonces yo elegiría una noticia y la presento. En el campo laboral, el pasado 24 de marzo sucedió esto, de manera llamativa presentarlo. Se me ocurre a mí que a manera de noticia. O sea, son ideas, chicos. No quiere decir que lo que yo les estoy diciendo debe ser. Lo que quiero aquí es que, ¿qué debemos hacer? Expresión oral en el video. Redacción de lo que usted va a decir, que sea coherente. Usted tenga su escrito. Elija el escrito a través del cual lo va a mostrar. Que usted exponga esa situación de la manera más llamativa y edite el video. Que usted haga un resumen de esos aspectos importantes y ya y lo presente con los entregables que debe entregar.
pero ustedes pueden plantear otro tipo de situación, otro tipo de tema, cómo lo pueden presentar de otra manera, si tienen eso, si les da para otro tipo de texto o lo quieren hacer de otra forma más llamativa, no me opongo a la creatividad que ustedes tengan. Y si es una situación laboral, como lo planteó el compañero, pues efectivamente se hace a manera de situación. Si es una situación laboral conflictiva o algo, se plantea una solución. Puede ser esto, si hablamos desde el campo comunicativo. La idea es que en ese video sea llamativo, de que hay un plan escrito, ¿cierto? Y una conclusión de ese plan escrito, y haya un editable de ese video con relación a esa situación de su entorno o del campo cotidiano. ¿Qué más ¿Qué más quisiéramos abordar? ¿Quedó claro la actividad? ¿Tienen ideas de pronto que quisieran mencionar o...? Si quedó claro, dejamos por terminada aquí la actividad, pero a manera para hacer el cierre, a manera de cierre, Doctora Dagoberto, que veía con la mano alzada. César, Dagoberto. No, ya la bajo. Yo tengo una pregunta, instructora. Señor. ¿Se podría ser enfocado como al crecimiento exponencial de la programación en el país? O sea, a nivel nacional. Puede ser. Ok. Sí, puede ser. Y cómo presentarlo se mira de manera creativa. Por eso les dije, no les voy a cortar la imaginación, la creatividad. Ah, bueno. Y ya que están en ese campo y lo manejan muy bien, lo pueden abordar.